Ya llegó la primavera, ya llegó el calor y con eso una de las urgencias más frecuentes en otorrino, que son los sangrados nasales. Si quieres saber por qué pasan, qué se hace y cómo se tratan, quédate y ahorita te lo explico. Hola, ¿cómo están? Soy el Dr. Javier Nagore, Doctor Sueño. Y recuerda que aquí en mi canal vamos a estar platicando de temas de medicina general, otorrino, problemas del dormir y estética facial. Y antes de continuar con el video, recuerda seguirme en todas las redes sociales que te dejo por aquí. Una de las principales urgencias que vemos en otorrino son los sangrados nasales o epistaxis. Las epistaxis se definen como sangrados en la cavidad nasal. Hay dos picos principalmente o cuando son más frecuentes. Es a la edad de 15 a 25 años y de 45 a 65 años y es mucho más frecuente en los hombres. Primero vamos a platicar de algunos puntos que son importantes para entender por qué sangra la nariz. Hay dos cuestiones anatómicas importantes que hacen que la nariz sangre con facilidad. La primera es porque es el área más prominente del área facial. Eso quiere decir que también es más susceptible a recibir golpes. De hecho, casi el 50% de las fracturas del área facial son de la nariz. Por eso evolucionamos en tener más cartílago en la punta de la nariz para evitar que haya fracturas del hueso en la parte posterior. La segunda razón anatómica de por qué sangra tanto la nariz es porque es una de las zonas más vascularizadas de todo el cuerpo. De hecho, hay entre 4 y 5 arterias de cada lado de la cara que aportan sangre a esta zona. Esta zona se conoce como plexo de Kieselbach, que es una zona donde pasan el 90% de los sangrados nasales. De hecho, aquí les dejo una imagen en donde se ve la gran cantidad de vasos sanguíneos que tiene la nariz. Ahora vamos a platicar un poco de las causas frecuentes de sangrados nasales. La causa más frecuente de sangrado nasal es simplemente que te estés picando la nariz. En algunas ocasiones eso tiene un porqué. Muchas veces los pacientes son sensibles a cambios de clima o algo en el ambiente. A eso se le llama rinitis. Otra forma para entender la rinitis es que su nariz es más sensible a cambios de clima o algo en el ambiente. Esto va a generar una inflamación exagerada ante ese cambio de clima y nos va a dar síntomas como escurrimiento nasal, estornudos, comezón en los ojos. Esto va a hacer que nos estemos manipulando constantemente la nariz y vamos a provocar un sangrado nasal. Como habíamos mencionado antes, el ambiente sí es un factor importante. Ambientes secos, con mucho polvo o que estemos en contacto frecuente con detergentes o solventes, eso va a irritar mucho la nariz y va a estar provocando sangrados nasales. Esos factores a nivel ambiental van a provocar a nivel nasal inflamación. Esa inflamación se va a convertir en resequedad, lo que va a provocar que nuestro moco sea muy duro como costra. A la hora que se desprende por la simple respiración, va a rasgar un poco la mucosa nasal y eso genera un sangrado nasal. También pacientes con enfermedades crónicas, sobre todo hipertensos descontrolados y pacientes que tomen anticoagulantes, van a presentar sangrados frecuentes. De las causas poco frecuentes, pero que son muy importantes de valorar, son los problemas de la coagulación o las hemofilias, enfermedades de arterias, venas o vasculares, como por ejemplo la enfermedad de Osler-Weber-Rendeau, que es una malformación arteriovenosa que causan sangrados frecuentes. Y por último, las tumoraciones que pueden ser benignas o malignas a nivel nasal. ¿Y ahora qué tenemos que hacer cuando hay un sangrado nasal? Primero, hay que tranquilizarnos. El 90% de los sangrados nasales van a parar solos o con un poquito de nuestra ayuda. Y ahorita vamos a explicar qué es lo que tenemos que hacer. Principalmente hay que presionar con el dedo índice y pulgar por arriba de las alas nasales y por debajo de los huesos de la nariz. Hay que imaginar que queremos meter los dedos por debajo de los huesos nasales, digamos apretar y un poquito hacia arriba. Y el siguiente paso es inclinarse un poco hacia adelante. Inclinarse hacia adelante va a evitar que la sangre se vaya hacia atrás y no la estemos tragando, porque es muy irritante con el estómago y eso nos puede hacer vomitar un poquito después. Hay que mantener oprimiendo la nariz por unos 10 minutos. Si no para el sangrado, podemos oprimir otros 10 minutos, pero agregando unos fomentos fríos a nivel nasal. Prácticamente con esto se quita el 90% de los sangrados. Ahorita vamos a comentar cuándo es necesario acudir con un médico. La primera es si la maniobra anterior no les funcionó. Si continúan con el sangrado después de haber oprimido la nariz, hay que acudir con el otorrino. Otra es que tenga sangrados que se detienen fácilmente, pero son muy frecuentes. Y por último, pacientes con enfermedades crónicas como anemia, hipertensión o pacientes anticoagulados o que hayan tomado recientemente aspirina, porque estos pacientes se llegan a complicar muy fácilmente. Ya que estemos con el especialista
específicamente el otorrino, ¿qué es lo que vamos a hacer o cómo es el tratamiento? Lo primero que vamos a utilizar son medicamentos vasoconstrictores, digamos, medicamentos que van a tratar de cerrar los vasos sanguíneos. Esto lo colocamos en un taponamiento con algodón que contenga el medicamento y esperamos unos minutos. Si el sangrado no para, tenemos dos opciones. Una es la cauterización y la otra es un taponamiento anterior. En la cauterización tenemos dos opciones. Una es la cauterización química y la otra es con radiofrecuencias. La primera es con un compuesto químico que se llama nitrato de plata, que se pone en la mucosa nasal y crea una quemadura química que con eso se cauteriza la mucosa. La segunda es en quirófano, donde con una sedación o anestesia general se cauteriza con un electrocauterio la mucosa nasal para detener el sangrado. Si nada de esto para el sangrado, hay que colocar un taponamiento anterior. El taponamiento anterior se puede colocar con varios materiales. Generalmente se utiliza una serpentina hecha de gasa, en donde se le unta un poco de lubricante o antibiótico para que sea un poco más fácil introducirla por la nariz. El taponamiento se deja de 3 a 5 días mientras se recupera la mucosa. Y a todo esto, ¿cómo evitamos que nos sangre la nariz? Como habíamos platicado anteriormente, los factores ambientales son muy importantes. Eso causa resequedad nasal. Si nosotros estamos lubricando de manera frecuente la nariz, con eso vamos a evitar mucho los sangrados nasales. Prácticamente los podemos quitar todos. Ahora, como ya sabes, la mayoría de los sangrados nasales no son por enfermedades graves, pero si pasa frecuentemente, es muy importante que lo vayas a valorar con un otorrino. Eso es todo por este video. Déjame todas tus dudas, tus comentarios aquí abajo. Sígueme en todas mis redes sociales para más información. Yo soy el Dr. Javier Nagore, Doctor Sueño. Duerme bien, vive mejor. Nos vemos en el siguiente video.